Muy bien, pues empezamos este nuevo curso de Génesis, que se llama Génesis primitivo. ¿Por qué? Porque Génesis, aunque es un libro, hay que dividirlo en dos mitades. Uno que va del capítulo 1 al 11 y que trata sobre todo el tema del origen del universo, el origen del hombre, las condiciones en las que el Señor puso al hombre, los objetivos, los propósitos y las distintas consecuencias del pecado, ¿no? Pero después del 12 al 50 aparece lo que es el Génesis patriarcal. Y dice así Génesis, que significa origen, ¿verdad? Eso lo sabemos. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este versículo es el que más polémica ha dado en la historia de la teología cristiana, porque ya empieza con un montón de conceptos que están implícitos pero no se ven. En hebreo empieza con la palabra Bereshit, que significa origen, comienzo. Pero en el original no dice en el principio, dice en un principio. ¿Por qué? Porque no hay principio. Dios nunca nació, siempre ha existido. ¿Cuándo decimos que ha habido principio? Por eso decir, en el principio es un principio general que nunca hubo. Ahora, si nosotros traducimos en un principio material, empezamos a contar desde el momento en que Dios decide o Dios ejecuta la obra de materializar. Hay que entender que en este principio los ángeles ya habían sido creados. Luego, realmente no es el principio de la creación, tampoco. Es el principio de la creación material. Pero los ángeles ya estaban creados. Que en un principio creó. Hay dos palabras, dos acciones verbales que se usan en Génesis para describir una acción. La primera es crear y es el verbo bará, con B. Así que os aconsejo que lo apuntéis en vuestras Biblias. Cuando ponga creó, es bará. ¿Qué significa bará? Es crear de la nada. Cuando se crea algo sin que haya nada que lo preceda. Dios crea de la nada. ¿El hombre puede crear bará? No. El hombre siempre crea a partir de algo. Y ese verbo se llama asá. Nos va a ser muy útil a lo largo de la descripción de todo lo que es la creación, para distinguir entre bará y asá. ¿Por qué en algunos lados pone bará y por qué en otros lados pone asá? Que lo traduce bará como creó y asá como hizo. Bueno, seguimos. Creó bará, o sea, de la nada. No había nada que no fuera espiritual. Estaban los ángeles, los querubines, los serafines y lo que en el cielo hubiera, ¿verdad? Y Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim significa los dioses, literalmente. No significa que somos politeístas ni que Dios son tres dioses, no. Pero es la palabra que usan los hebreos para mencionar un Dios plural. Incluso a nosotros nos llama Elohim en un momento dado. Pero no como dioses, sino como jueces. Entonces, es una palabra que se intercala en distintos lugares, pero básicamente cuando veáis Elohim, que en la mayoría de las Biblias que tenéis pondrá Dios. Entonces, Elohim, que es un nombre plural, habla de Dios. Y Dios es creador. Esa es la base de la palabra Elohim. Y dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muy bien, ¿esto qué significa? Pues que antes de que Dios empezara la cuenta atrás de los 7 días, ya había creado los cielos y la tierra. Porque vamos a ver que en ninguno de los 6 días aparece la creación de la tierra, ni del agua ni del cielo. Cuando Dios crea de la nada el cielo y la tierra, lo que crea es un firmamento, un espacio sideral donde van a ir las estrellas. Probablemente, y ahora veremos por qué en el día 4, pero antes en física hay algo lo que le llaman protoestrellas. Es decir, antes que las estrellas se hicieran soles, existían en forma de gas y polvo, pero tenían fotones, o sea que había luz. Pero no estaban formadas como estrellas, y los planetas igual. Depende del tamaño y el volumen de la masa, puede ser una estrella o puede ser un planeta, pero al final están hechos de lo mismo.
La cuestión es que el versículo 2 nos da otra pista. Pero la tierra estaba desolada y vacía. Y aquí viene el gran misterio. ¿Por qué estaba la tierra desolada y vacía? El original dice deforme. Desolado, deforme. Pero no se refiere deforme a que no tenía forma, sino que su contenido estaba desordenado. No había ese orden que necesitábamos para habitar nosotros. Y estaba vacío. ¿Vacío de qué? De vida. Ahora, ¿qué pasa? Hay una teoría, que si quería apuntar se llama la teoría de la brecha, que dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo mucho tiempo y que en ese tiempo Satanás cayó y Dios trajo un juicio sobre una serie de personas o de seres preadámicos que se rebelaron. La mayoría de la cristiandad no cree esto, pero está, y hay un grupo importante de cristianos que lo piensan. ¿Por qué? Porque encaja muy bien con la Tierra extensa en tiempo. La ciencia dice que la Tierra tiene muchísimo tiempo. De todas maneras, aquí hay dos niveles. Uno es cuando Dios crea los cielos y la Tierra, que no sabemos en cuánto tiempo fue, y otra cosa es el contenido que tiene la Tierra, que lo hizo en 6 días, de 24 horas. A mí no me cabe duda de eso. Pero ¿cuánto tiempo tardó Dios en hacer el cielo y la tierra? ¿Por qué no lo hizo Dios en un solo día, en un solo momento todo? Bueno, hay algunas pistas que iremos desglosando. Estoy planteando interrogantes para crear expectativas. Esa teoría de la brecha, donde dice que hubo una ruptura por la corrupción del diablo que arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo, representando a los ángeles, dice que por el castigo Dios trajo un juicio. Y en ese juicio la tierra fue desolada, destruida. Y por eso en el versículo 2 dice que estaba destruida y vacía. Otro de los motivos por los que algunos cristianos creen esto es porque hay un misterio con los demonios. Para muchos los demonios no son ángeles caídos, sino espíritus de personas preadámicas. ¿Y por qué piensan eso? Porque un ángel no tiene necesidad de poseer a nadie. Fueron creados para estar libres en espíritu. Pero el alma de una persona está creada para estar en un cuerpo. ¿Por qué estos demonios buscan entrar en cuerpos? Satanás entró en Judas, pero no es su hábitat natural, no es su modo operando, él no está poseyendo a nadie. Entonces algunos piensan que los demonios son los espíritus de esas personas preadámicas. Lo dejamos estar. Os lo lanzo como teoría. Yo no estoy seguro de eso y no lo sé. Y algunos diferencian, ¿vale? No es el tema, pero creo que es pertinente porque necesitamos saber qué creen los de la teoría de la brecha. Y dice el versículo 2 que había tinieblas sobre la faz del abismo. Tinieblas se refiere a oscuridad. No es que hubiera demonios, ni hubiera maldad, se refiere simplemente a oscuridad. Tiniebla, oscuridad. Y sobre la faz del abismo. Bueno, ya sabéis que abismo es algo profundo. Y sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se cernía, empollaba, puede significar el verbo ese, sobre la faz de las aguas. Luego, lo que entendemos aquí es que cuando Dios hace el cielo y la tierra, no existía ni el sol, ni las estrellas, no existían los animales ni las plantas, por supuesto, no existía la atmósfera, no existía la tierra seca, era una esfera de tierra cubierta de agua, completamente cubierta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si alguno pretende hacer una identificación de los 6 días en los que Dios rellenó la tierra con la ciencia, no da una. Porque se supone científicamente que el Sol fue creado antes que la Tierra. Es más antigua. La Biblia dice que no. Se supone que para que las plantas surgieran tenía que haber sol. La Biblia dice que no. Entonces, querer forzar esto nos lleva a teorías como la de la brecha o muchas otras. Pero realmente el orden que aquí trama el Señor es otro. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere mostrar por encima de todo, no es un tratado científico, es mostrar su gloria y su soberanía sobre la creación. Él no la hizo
para que el hombre comprendiera los pasos evolutivos y científicos. Él lo hizo como creyó que era correcto y así lo expresó. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuánto tiempo tardó el Señor en crear los cielos y la tierra? Ni idea. ¿Pudieron ser millones y millones de años? Ni idea. ¿Pudo ser en un segundo? Puede ser, porque Dios no necesita tiempo para crear las cosas. Él tiene todo el poder para hacer así y que todo sea hecho instantáneamente, sin procesos. Ahora, ¿por qué Dios hizo el proceso? Dios le estaba dando a través de esos 6 días de la creación y el 7º de reposo una estrategia y una base para su propia vida, donde tenía que trabajar 6 días y descansar 1 y reposar. Pero no solo él, la tierra, los animales y todo. Dios creó ciclo de 7 años y de 7 días para que se descansara. Por eso Dios lo hizo todo en 6 días y al 7º no descansó. Dios trabaja y no necesita descansar porque no está cansado, no se cansa, pero sí cesó. Y eso es lo que significa Sabbat. Sabbat significa parar, cesar. Y él paró, por eso al 7º día se le llama Sabbat y nosotros le llamamos sábado. La tierra estaba rodeada de agua y era tal la cantidad de agua que era abismal. Había un abismo, kilómetros de profundidad de agua. Pero es que además veremos ahora que es que había 2 tipos de aguas. Las aguas que había líquidas y un dosel, una capa. Se dice que no existe hoy ese estado del agua. Hoy tenemos sólido, líquido y gaseoso. Pero es un poco misterioso este dosel, que significa capa, porque no se sabe muy bien qué es lo que era. Era como algo transparente que se dejaba ver el sol y la luz. Filtraba todos los rayos ultravioletas que son cancerígenos, los radicales libres. Lo que quiero deciros es que había agua sobre agua. Había un abismo de agua inmensamente grande, debajo, en el centro estaba la tierra, pero había otra capa que lo rodeaba. Y ahí es donde estaba el Espíritu Santo provocando la vida, que luego iba a surgir, ¿vale? Así que fijaros como aquí está ya la Trinidad. Elohim, la tierra estaba desolada, aparece el Espíritu Santo y ahora aparece Cristo. Porque ¿quién es Cristo? El Verbo de Dios. Entonces, el que habla y declara es Cristo. Por eso dice Juan capítulo 1 que sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Porque si Cristo no pronuncia el nombre, nada ocurre. El Espíritu Santo no se mueve por voluntad propia, sino por la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo no se mueve, sino por la orden de su Padre. Es maravilloso. Así que ya vemos del principio como un Dios plural. Así que entendemos que realmente la Tierra era un planeta acuoso, basado en el agua. Y la evolución dice que no, que la Tierra es un planeta incandescente y que ese gas, ese vapor de agua fue el que hizo condensarse alrededor de la Tierra y empezar a llover y que se llenara la Tierra. O sea, completamente al contrario. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea un espacio sideral vacío o lleno de gas y polvo y una tierra completamente rodeada de agua y del dosel que desapareció cuando el diluvio. El diluvio cayó por ese dosel que se condensó. Algunos dicen que podía ser una especie de vapor de agua, pero ahí está el misterio. Dice en el versículo 3, y dijo Elohim, haya luz. Y aquí hay un misterio. ¿Por qué es tan especial esto de haya luz? Vamos a irnos al versículo 7. ¿Qué dice? E hizo Elohim la expansión. Vamos a irnos al versículo 16. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras. Vamos al 21. Y creó Elohim los monstruos marinos. Pero en el día 1 no aparece ni hizo ni creó. En el día 1 no se crea nada, sino que Dios da una orden. Eso dice mucho, porque ahí no aparece ni Bará ni Asá. O sea, no hay creación. Probablemente Dios el primer día lo que hace es iluminar Él con su poder la tierra. Es que no hay creación aquí. Es que nunca dio orden de que fuera creado nada. Simplemente dijo, sea la luz.
pero no lo dice en ningún otro día. En los demás es y Elohim hizo o y Elohim creó, pero ahí no. Entonces empezamos a ver que Dios está actuando sobrenaturalmente sobre su creación y que no es un proceso evolutivo. Y eso nos lleva a Apocalipsis. Acordaos, ¿qué es lo que no había en la nueva creación que sí había en la antigua? El sol y la luna y las estrellas. Entonces en la nueva creación ya no hay sol, ni luna, ni estrella, no hay firmamento y no hay una creación física. ¿Quién ilumina la nueva tierra? Dios. Dice, el Padre era la luz y Jesucristo era su lumbrera. Eso va a ser por la eternidad. Luego, tener sol y luna es una anécdota de varios miles de años, pero realmente la luna y la tierra y todo lo creado tiene sus días contados. Fue creado por un tiempo provisional, un tiempo muy pequeño en la historia de Dios. Y por eso es que Él iluminó la tierra con su propia presencia, lo mismo que va a hacer en la nueva tierra, en el nuevo cielo, donde ya no habrá días ni noches, sino que Él estará enfocado y será visible a todos. Interesante, ¿verdad? En el primer día ya nos hemos encontrado una sorpresa. ¿Y qué ocurre cuando Cristo dice haya luz? Pues que hubo luz. La luz de Dios brilló con intensidad en toda aquella tierra vacía y desordenada. Y dice el versículo 4, y vio Elohim que la luz era buena. Y aquí viene una frase que puede confundir. ¿Es que Dios necesitaba confirmación para saber que lo que Él hacía estaba bien? Dios no tiene esa presciencia que es ver las cosas antes y conocerlas de que sean hechas, por supuesto. Entonces, ¿qué estaba diciendo Elohim? Vio que la luz era buena, no estaba hablando a nosotros. Estaba diciendo, lo que yo estoy haciendo es bueno para vosotros. Es bueno para vuestra habitabilidad en la tierra. Lo estoy haciendo por vosotros. Es una frase retórica, pero que va dirigida a nosotros. Estaba diciéndonos, ¿veis cómo mis planes son siempre para bien? La luz es buena y lo vais a comprobar. Y vio Elohim que la luz era buena y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad. Los 3 primeros días son separaciones. Dice que el primer día es que separa la luz de la oscuridad. ¿De dónde procede la luz? Del mismo Dios. Eso creemos, ¿verdad? Y empieza a haber separación. Ya hay una distinción. Las tinieblas estaban primero y después apareció la luz. Importante este detalle porque nos va a ayudar a entender por qué los judíos consideran el día como es. Primero estaba la oscuridad y después dijo la luz se ha hecho. Luego, en un día, ¿qué debe ser primero? La oscuridad. ¿Cuándo empieza para nosotros el día? A las 12 de la noche. ¿Y de dónde viene ese concepto? Del pueblo judío. Que cuando oscurece comienza el día. Aunque sea viernes, para un judío, el viernes, cuando anochece, ya es sábado. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Ahora lo vamos a ver. Y dice al final de ese versículo, en el versículo 5, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y aquí viene otra cosa interesante. Normalmente Dios envía al hombre a que ponga nombre, a que sojuzgue la tierra, que la gobierne. Pero hay 6 palabras que las pone Él. El día y la noche las pone Él. Eso no se lo ha inventado ningún hombre. No lo ha puesto ninguna persona. Dice que a la luz, a la claridad, llamó día. Y a la oscuridad llamó noche. Luego esas palabras vienen de la mente de Dios. Es una anécdota interesante, ¿vale? Cuando pienses en día, piensa, esta palabra la hizo el Señor. Solamente hay 6. Bueno, no he dicho un detalle importante. La primera vez que Dios habla en la Biblia está en el versículo 3. Y dijo Elohim, sea la luz. Pues esta es la primera palabra registrada en la Biblia que sale de la boca de Dios. 2 palabras, qué bonito, ¿verdad? Y no podía hablar de tinieblas el Señor, ¿eh? Jesús tenía que hablar de la luz, porque Él es la luz del mundo. Y Juan capítulo 1 está directamente relacionado con Génesis capítulo 1. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Luego aquí establece el Señor el orden del día.
Primero la tarde, la oscuridad y después el día. Y de ahí los judíos cogen lo que os he dicho, que se tenían que apresurar porque se estaba ocultando el sol y venía el Sabbat. Y el cuerpo de Jesús no podía estar en la cruz. Había que enterrarlo antes de que la oscuridad viniera. Así que se dieron una prisa tremenda, porque Jesús murió más o menos a mediodía. Para hacer las gestiones, si a las 6, 6:30 o 7 se hace de noche, tenían 3, 4 horas. Y coger un cuerpo, pedir permiso a Pilatos, que era el gobernador de aquella zona, llevarlo a la tumba, embalsamarlo y dejarlo allí, tuvieron el tiempo justo. Vamos al versículo 6 y al día 2. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué había en la tierra rodeando? 2 capas de agua. Una la líquida y otra el dosel de agua que estaba encima. Luego ahora lo que Dios hace es separar la capa de agua líquida de la capa de agua gaseosa, por ponerlo de alguna manera, y la eleva. ¿Y qué pone en medio? La expansión. ¿Qué es la expansión? La atmósfera. Ya sabéis que cuando los cohetes suben y cuando bajan tienen que pasar una capa muy fuerte de gases, de hecho se vuelven incandescentes. Los meteoritos cuando caen se deshacen porque tienen un rozamiento increíble. Dios nos ha puesto una protección que no existe en ningún otro planeta. Es la atmósfera. Sin la atmósfera no podríamos soportar la radiación del sol ni el calor del sol. Que de alguna manera la atmósfera será debilitada en la gran tribulación. Acordaos, el sol achicharraba a la gente. ¿Por qué? Porque la atmósfera va a perder la propiedad protectora. Así que hizo, que significa bará o asá. Asá. ¿Y asá qué es? Creado a partir de otra cosa. Luego, la expansión sí estaba creada. Los gases que estaban en la atmósfera sí que estaban en el espacio sideral. Cuando en el capítulo 1 dice, y creó los cielos. En esos cielos ya estaban los gases que componían la atmósfera. ¿Entendéis? Pero hasta que no separa Dios una capa de otra, es que esos gases no entran. Y empieza a proteger la tierra. Y dice, e hizo Elohim la expansión. No dijo y creó, porque no lo creó de la nada, sino que ya existía, solo que ordenó. Y al separar las aguas, introduce esos gases que hoy forman la atmósfera completa. Y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Qué significa expansión? Atmósfera, muy bien. Y las aguas que estaban encima de la expansión. O sea, que estaba el agua, la tierra con el agua, estaba la atmósfera y la capa o el dosel de ese agua o de ese H2O que estaba ahí. Bueno, sabéis que en el diluvio esa fue la capa que se condensó y trajo el ahogamiento de todos los seres humanos. Pero en el año 1996, una expedición con un telescopio descubrió que todavía quedaba vapor de agua al final de la atmósfera. Todavía había restos de ese H2O que hubo al principio de la creación. Todavía hay restos, pequeños restos, pero todavía hay, como señal de que eso ocurrió y que no es una mitología, ¿no? Y fue así acaba. Dice el versículo 8, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y estamos hablando clara y literalmente de días de 24 horas. Presionar para encajar la ciencia con la palabra no encaja. Vamos al versículo 9, porque ya estamos entrando en el día 3 y vamos a ver cosas interesantes. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos, o sea, de la atmósfera, en un solo lugar, y muéstrese lo seco. Y aquí aparece algo interesante. Y fue así. Y a lo seco Elohim llamó tierra. Otra palabra que no es humana, sino divina. La palabra tierra, evidentemente, tierra en hebreo, ¿vale? Nosotros la hemos traducido. Pero esa palabra no está inventada por un hombre, sino la creó Dios, ¿vale? Y a lo seco llamó Elohim tierra.
y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Vale? O sea que el Señor no creó mares, creó el agua. Pero en el tercer día, igual que hizo en el segundo, que separó unas aguas de otras, separa lo seco de lo húmedo y aparece lo que es la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue por terremotos? ¿Fue por choque de placas tectónicas? Puede ser. ¿Pero tienen que necesitarse miles de años para eso? No necesariamente. Dice Apocalipsis que se produjo un terremoto que destruyó el 100% de las ciudades de la tierra. Destruyó las islas y las montañas. Ya no había en toda la tierra ni una montaña. Y eso no fue en miles de años, fue en 5 minutos. Porque cuando Dios hace algo, no necesita tiempo ni espacio. Lo hace en su poder y en su autoridad. Así que llamó tierra a lo seco y a lo húmedo mares. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra vegetación. Y aquí viene otro misterio. No crea las plantas. Ahí. No crea las semillas. En el día 3. Porque dice: produzca la tierra vegetación. Hierba que haga germinar semilla. Árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, cuya semilla está en él, y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie. O sea, que aquí Dios no crea nada, ordena la tierra que las plantas germinen. Un misterio. ¿Qué ha pasado? Dios no crea. Cuando Dios en el principio crea los cielos y la tierra, ya crea la tierra con las semillas, con el potencial de procrear. Ya lo crea con la vegetación dentro, pero está dormida y hasta que Dios no da la orden, eso no germina. Es como cuando creó al hombre, ya creó con el potencial de multiplicarse. ¿Vale? Pues probablemente cuando Dios crea al principio, antes de los 6 días, el cielo y la tierra, crea el universo, el espacio sideral, y crea la tierra llena de agua, pero dentro estaba ya el potencial de la vida, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo. Aquí hay una frase que es muy interesante y que choca diametralmente con la filosofía evolutiva. Cuando el Señor dice que hizo la vegetación según su especie, está diciendo que cuando Él creó el contenido viviente de la tierra, no sale de un solo ser. No hay un proceso, sino que crea cada animal y cada planta según su especie. Ahora, ¿que existe la evolución? Por supuesto. ¿Por qué en África, en Nigeria son negros y yo no? Es que las condiciones climáticas nos condicionan. Si nosotros nos vamos a un país donde el sol abunda mucho, quizás la quinta o sexta generación aparezcan ya personas muy oscuras de piel. ¿Por qué? Porque hemos sido dotados de la capacidad de la protección. Tenemos el potencial de modificar, pero dentro de la misma especie. Y después, claro que crecieron y se adaptaron al hábitat donde estaba. Y dice el 12, y la tierra, por la orden de ¿quién? De Jesucristo, hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, según su especie. De nuevo lo dice. Y el árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su especie. ¿Vale? Nosotros hemos sido capacitados para hacer cosas. ¿Qué hemos hecho? Híbridos. La mandarina no la creó Dios, la creó el hombre. Es una mezcla de 2 frutas. Bueno, y el pérsimo no te digo nada. Y estamos formando, estamos haciendo asá. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de hacer. Y tú dices, pero ¿eso es crear? Sí, pero no de la nada. Por eso el hombre nunca creará de la nada. La imaginación del hombre no nace porque sí de él, sino de lo que ha visto y de lo que ha experimentado. Por eso no tiene mérito la creación del hombre. La de Dios sí, porque no había ni noción de lo que esto iba a ser y él se le ocurrió todo esto. Y cuando vemos animales tan extraños, dice, es que la naturaleza es muy sabia. No, es sabio el que creó la naturaleza. Y creó tantas especies para que viéramos la creatividad del creador. Los animales son distintos, no solamente en apariencia, sino en formología interna, en costumbre. Hay animales hermafroditas
que no necesitan pareja, hay animales que no necesitan la luz del sol. Dice, y vio Elohim que estaba bien, ¿vale? Como diciendo, mirad, es bueno, disfrutadlo. Y fue de nuevo la tarde y la mañana, el día tercero. Bueno, aquí hemos visto 3 días donde hubo separación. Tinieblas de luz, agua de agua, donde la atmósfera entra, ¿verdad? Y tierra de mares. Hay separaciones de elementos. Por eso dice hizo y no creó. Muy bien, seguimos en el versículo 14. Y dijo Elohim, haya lumbreras. Una declaración como que la tierra produzca, ¿verdad? En la expansión de los cielos, para diferenciar entre el día y la noche. Hasta ahora lo estaba haciendo él soberanamente. Pero ahora él da un paso atrás y crea las lumbreras que sustituyen al mismo Dios. Y sirvan por señales para las solemnidades, para los días y los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y dice el 16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Hermano, ¿por qué creéis que Dios hizo 2 lumbreras? Hay planetas en el sistema solar con 3 lunas, ¿vale? Y hay fuera del sistema solar, en la Vía Láctea, planetas con 3 soles. ¿Por qué Dios crea 2 lumbreras? Porque, hermano, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para representar el mundo espiritual. Por eso en Apocalipsis vemos que el Padre y el Hijo alumbran. Así que cuando entendemos por qué Dios hizo lo que hizo y cómo lo hizo, era porque quería mostrarse a sí mismo. Quería mostrar su creación, su propósito, su objetivo. ¿Por qué creó el agua? ¿Por qué creó ese elemento tan flexible? Que cuando tú te metes ahí, te inunda completamente. Porque estaba representando al Espíritu Santo. Es que el Espíritu es así en el plano espiritual, evidentemente. Entonces, Él crea elementos que nos hagan ver de una manera física y comprensible quién es Él. ¿Por qué el tabernáculo tendría 3 partes? El patio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué no tenía 4? ¿O 2? ¿O 1? Porque Dios iba a crear al hombre con 3 partes. El patio representa al cuerpo físico. El alma representa el lugar santo, donde se hacían las oraciones, y el lugar santísimo es nuestro espíritu. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Es la Shekinah. Por eso nosotros no tenemos que entrar al lugar santísimo. Somos el lugar santísimo. Lo que tenemos que dejar es que nuestro espíritu tome el control sobre nuestro ser. Porque nuestro espíritu y el Espíritu Santo son uno. Y cuando el espíritu humano toma el control, lo toma Dios. ¿Y por qué Dios nos creó tripartito? Porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es todo una representación de lo que es Él. Es maravilloso. Estamos terminando ya. Y dice en el 17, y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, ¿vale? En lo que es el universo. Y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas seres vivientes, y ave que vuele sobre la tierra, de la expansión de los cielos. Y aquí dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas, según su especie, y toda ave alada, según su especie, y vio Elohim que estaba bien. De nuevo aparece Bará para crear a los peces, a los animales y a las aves. Los crea. Y habla de los grandes monstruos marinos. Realmente en el original dice los grandes alargados. Eso es lo que dice el hebreo. Eran seres gigantes, probablemente dinosaurios. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Ya estaban dotados para ello. Así que lo que dice es, declara, empezad a procrear porque para eso habéis sido diseñados. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra
seres vivientes según su especie. Y habla de 3 clases: ganado, reptiles y bestias. Los domésticos, los salvajes y también los reptiles, ¿verdad? Según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie. O sea, Asa no creó a los animales terrestres de la nada. Y entonces, pienso yo, y he leído, probablemente los creó a partir de aves. Cogiendo los seres que ya existían, ahora crea animales terrestres. No lo crea de la nada. A los animales terrestres los forma en base a un material que ya tenía.